Buenas tardes, mi nombre es Videy y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre un resumen general de lo aprendido en la materia de nutrición vegetal. Para hacer esto más sencillo lo dividí en unidades y voy a empezar por la unidad 1, donde básicamente vimos las bases de la nutrición vegetal. En esta unidad conocimos algunos personajes que contribuyeron a esta disciplina. Un ejemplo tenemos a Aristóteles, que él decía que toda la materia viva se constituía de 4 elementos, que eran tierra, aire, fuego y agua. Además, él postuló la teoría del humus, donde decía que las plantas se alimentaban de materia única que absorbían a través de sus raíces, y una vez que la planta terminaba el ciclo de vida, moría y regresaba al suelo como materia única para continuar con el ciclo. Otro ejemplo es Stephen Hales, quien estudió el movimiento del agua en las plantas y además advirtió que los gases atmosféricos tenían una influencia sobre el crecimiento de la planta. Justus Bond confirmó que la materia orgánica era la principal fuente de carbono que la planta adquiría. Y pues eso solo es como un resumen muy general, ya que fueron muchos personajes que hicieron muchas investigaciones sobre esta disciplina. Y en la unidad 2 vimos un tema muy importante, que es sobre los nutrimentos esenciales. Para hacer esto un poco más sencillo, los vamos a dividir en nutrimentos, macroelementos primarios, macroelementos secundarios y microelementos. Como son muchas las deficiencias y mucha la importancia de cada elemento, hice este cuadro solo para hacer un poco más resumido el tema, que es muy fácil de explicar, pero igual se los voy a explicar rápido. Si tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno, estos nutrientes se ven reflejados en las hojas viejas. Entonces, si tenemos hojas viejas con manchas necróticas, posiblemente se trate de una deficiencia de potasio, molibdeno o magnesio. En cambio, si tenemos hojas viejas sin manchas necróticas, esto puede significar una deficiencia de nitrógeno o potasio. Además, si tenemos hojas viejas con manchas necróticas pero nervaduras verdes, significa una deficiencia de magnesio, de potasio o de fósforo. Y si tenemos hojas viejas sin manchas necróticas pero con nervaduras amarillas, significa una posible deficiencia de nitrógeno o molibdeno. Las deficiencias de azufre, hierro, manganeso y cobre se ven reflejadas en las hojas nuevas. Si tenemos hojas nuevas con nervaduras verdes, esto puede significar una deficiencia de hierro. Si tenemos hojas nuevas con nervaduras amarillas, puede tratarse de una deficiencia de azufre, de cobre o de manganeso. Una deficiencia de zinc se ve reflejada en hojas viejas y jóvenes, y su principal síntoma es la clorosis. En cambio, las yemas y brotes se ven afectados por aberraciones de brotes y deformación del fruto por deficiencia de calcio y de boro. El cloro también es un microelemento, pero en esta tabla no se representa, ya que es demasiado raro que uno pueda tener una deficiencia de cloro, ya que el agua con la que regamos contiene sales y entre ellas está el cloro. Bueno, y en la unidad 3 pues vimos el órgano de la raíz. Empezaré con la importancia. Básicamente, la importancia de la raíz es mantener anclada la planta, así como la absorción de agua y de minerales para nutrirla. Su morfología básicamente está dada por una raíz primaria o pivotante, raíces secundarias y pelos absorbentes, los cuales son muy importantes para la siguiente unidad, que ahorita les voy a explicar más a fondo. Además, la raíz cuenta con un cuello, con un cuerpo, con la zona de crecimiento, con una cofia y pues ya. Como ya vimos la raíz, ahora es cómo es la absorción de la raíz y el proceso de transpiración. Bueno, la absorción del agua está dada por un tejido vascular muy importante que se conoce como xilema, que son básicamente células muertas cilíndricas y
cilíndricas huecas que ayudan a que el agua suba de manera ascendente. Entonces la absorción del agua empieza desde la raíz en los pelos absorbentes. Una vez que el agua entra por los poros capilares, comienza a subir a través del xilema. Esto gracias a dos procesos que se llaman la teoría de cohesión-adhesión y la diferencia de potencial hídrico, lo que permite que el agua llegue hasta las partes más altas de la planta. Una vez que el agua ha alcanzado hasta las hojas, como sabemos, las hojas cuentan con estomas, los cuales ayudan a la regulación de turgencia, que básicamente es la entrada y salida de agua de la planta. Entonces, una vez que el agua llega hasta las hojas, es expulsada en forma de vapor o en forma de gotas para llegar hasta la atmósfera. A este proceso se le conoce como transpiración, que es una regulación de la planta. Si entra agua, tiene que salir agua para que siga entrando agua y así es un ciclo. En esta unidad hicimos una pequeña práctica para demostrar la capilaridad de agua por el xilema, donde pusimos un frasco con agua y colorante y una rama de apio. En otro vaso pusimos apio, pero sin colorante. Entonces se puede observar claramente, gracias al colorante, cómo el agua subió por todo el tallo del xilema e incluso alcanzó hasta las hojas. Se puede notar cómo llega hasta la nervadura, a diferencia de donde no pusimos colorante. Y en la unidad 5 pues vimos los fertilizantes. ¿Y qué es un fertilizante? Un fertilizante es cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que sirve para sustituir algún nutriente esencial para mejorar el desarrollo de la planta. Además, en esta unidad también vimos el concepto de materia orgánica, de pH, de capacidad de intercambio catiónico, entre otras cosas. La morfología de la hoja también. ¿Y cómo se lleva a cabo la absorción de fertilizantes por las raíces? Pues básicamente funciona como los compuestos que se agregan en los fertilizantes, o ya sea materia orgánica o un fertilizante químico, no puede ser absorbido directamente por la planta. Estos se separan gracias a la humedad que hay en el suelo. Entonces, por ejemplo, para hacer esto más claro, voy a poner el ejemplo del nitrato de potasio y el sulfato de amonio. Una vez que entran en la solución del suelo, se separan en camas y nitrato en el caso del potasio. En el caso del potasio de amonio, y el sulfato de amonio se separa en amonio y sulfato. Mientras tanto, dentro de la raíz ocurre algo, que el agua se separa en iones hidronio y aniones hidroxilo. Entonces, para que la absorción se lleve a cabo, es necesario que se establezca un equilibrio de cargas dentro y fuera de la raíz. Entonces, si va a entrar un catión, tiene que salir un catión, que sería un hidronio. Si va a entrar un anión, tiene que salir un anión, que sería un hidroxilo. Por ejemplo, si va a entrar un potasio, tiene que salir un H+. Si va a entrar un sulfato, tiene que salir un hidroxilo. Y así para que... Además, esto tiene que ser al mismo tiempo. No puede salir uno primero, un anión, que otro anión, sino tiene que entrar y salir al mismo tiempo. Los cationes y aniones absorbidos son dirigidos por los tejidos vasculares de la planta hacia las partes requeridas. Este tejido vascular se conoce como xilema, que es el encargado de transportar los azúcares hasta las partes requeridas de la planta. Es un tejido vascular que está compuesto por células cribosas y cuenta con una especie de tamiz que facilita el transporte de los azúcares. El intercambio de moléculas ocurre entre el suelo y la raíz, puede provocar dos situaciones de pH edáficas. Cuando se absorben más cationes que aniones, el pH del suelo tiende a bajar. Si se absorben más aniones que cationes, el pH del suelo se vuelve alcalino. Esto provoca que los microelementos como hierro y el zinc se vuelvan inmóviles dentro de la planta y que
y lo que trae consigo la deficiencia de estos. Y ya, por mi parte sería todo.